Hola, hermanos. El día de hoy, 14 de junio del 2025, se nos termina la 10ª semana del tiempo ordinario. Ya volvemos a este ritmo, ¿no? Ya se nos termina esta primera semana de la segunda parte del tiempo ordinario. Ya mañana celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Bueno, vamos adelante. Hoy es día de 3 santos mártires cordobeses, andaluces realmente, digámoslo, porque realmente no todos nacieron ahí en Córdoba, que fueron martirizados en Córdoba en el siglo IX, específicamente en el 853. ¿Qué fue lo que pasó? Miren, vamos por partes, son mozárabes, es decir, son cristianos viviendo en territorio árabe. Recuerden que desde el año 711 los musulmanes han entrado en la península ibérica y han controlado toda la parte, bueno, ya para el 835 eran más de la mitad del territorio de lo que hoy en día es Portugal y España, ¿no? Y pues resulta ser que aun y cuando era permitida la fe católica, la fe cristiana, no había otras denominaciones cristianas en ese momento, pues todos éramos católicos, no estábamos ni siquiera, no habíamos roto con los hermanos ortodoxos, dolor, madre de Dios, dolor. En fin, entonces resulta ser, sí, lo único que tenían prohibido, la práctica de revelar la fe, de anunciar la fe, de evangelizar. Pues, o sea, usted podía hacer su práctica, estaban los templos, lo que sea, su familia, pero usted no podía hacer proselitismo, digamos, para llamarle de alguna manera. Y entonces resulta ser que Anastasio, perdón, Atanasio, es que es el mismo, ¿no? Anastasio, que pues era cordobés, él sí era cordobés, resulta que estudió en la iglesia de San Acisclo, así se llama, y se ordena diácono y queriendo vivir una vida más rigurosamente cristiana, pues se había hecho monje en el monasterio de Tabana, es el monasterio tabanense. Y bueno, hay varias cosas que lamentablemente los musulmanes, pues los moros, hacían en contra de ellos. Y entonces le ordenan sacerdote. Luego, San Félix, que es el otro, son Anastasio, Félix y Digna, él era diácono y era original de lo que hoy en día es Alcalá de Henares, ¿verdad? Él pues se había educado en Asturias, también era monje y se había trasladado a vivir al monasterio de Tábana. Era también tabanense, si lo quieren. Mientras que, y tenían una discípula, llamémosle así, porque ella se confesaba con ellos, que se llamaba Digna. Ella decía, no me llamen Digna, yo soy indigna, más bien del Señor. Era monja, era monjita, y ahí también en el monasterio de Tábanos, solo que no en el mismo monasterio, digamos, era el monasterio masculino y el monasterio femenino, y entonces ellos eran confesores de él. Pues resulta ser que pues San Anastasio pues proclama la fe, trata de vivir la fe, y eso pues hace que el emir se enoje, se moleste, y ahí mismo en el palacio lo matan, ¿no? Lo acuchillan. Luego el Félix hace lo mismo, no defiende la fe, y luego Digna, al enterarse, digamos, lo mataron en la mañana, digamos, de ese 14 de junio del 853, y ella al enterarse, entonces va y reclama el por qué han maltratado así a estos dos sacerdotes, no eran sacerdotes, como les digo, los dos eran monjes, pero uno era sacerdote y el otro era diácono, y a ella pues la decapitaron. Luego, pues sencillamente, después de que los degollaron, quemaron los cuerpos y las cenizas para que los cristianos no recuperaran los cuerpos ni hubiera posibilidad de reliquias, pues las tiraron al Guadalquivir, el Guadalquivir, ¿no? Este río hermoso. Acuérdense que esos son términos netamente musulmanes, son nombres al-Ándalus, Andalucía, el sur de España, ¿no? Y Granada y Córdoba y todo esto, pues son territorios que en ese momento eran musulmanes y lo van a hacer hasta 1492, ¿no? Cuando precisamente usted, no, padre, ese es el año del descubrimiento de América. Pues les cuento, ese mismo año es el año en el que se recupera toda la parte, se termina la reconquista, digamos. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos, ¿no? Siempre la segunda carta a los Corintios. Ya les he contado que toda la otra semana también seguiremos leyendo pedacitos, extractos, perícopas, ese es el término técnico, de la segunda carta a los Corintios. En este caso leemos capítulo 5, versículos del 14 al 21. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos, sino si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confrontar las publicaciones del miércoles de ceniza. Sí, porque esta es la segunda lectura. Esta es la segunda lectura que hemos hecho el miércoles de ceniza. Hemos leído a Joel y lo hemos leído la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, una parte, ¿verdad? Caritas Christi urget nos, dice el latín. La caridad de Cristo nos apremia, nos urge. Aquí es un asunto, no es para mañana, es para ya. Es para que hoy vivamos esa caridad, ese amor de Cristo. Vivirlo, recibiéndolo y compartiéndolo. Porque como uno murió por nosotros, pues todos murieron. Y ahí entra el punto, ¿no? Cristo murió para que todos los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Toda nuestra vida debe estar centrada en Cristo. De eso se trata todo. Ese es el punto fundamental y clave. Por eso ya los criterios humanos, esto ya no. Si en algún momento nuestra manera de juzgar era, incluso a Cristo, dice Pablo, y lo está hablando por él, ¿no? Eso ya quedó atrás. Nosotros somos criaturas nuevas, lo viejo ya ha pasado. Qué interesante esto, ¿no? Es la renovación en Cristo, la vida nueva en Cristo. Todo es nuevo. Acuérdense, esta imagen de nuevo es importante porque está dando a entender que es mejor. Eso es lo nuevo. Ya lo nuevo es mejor que lo anterior. Cada día debe renovarnos. Por eso la necesidad de la reconciliación, porque Dios nos estaba reconciliando en sí mismo por Cristo. Y a nosotros, dice Pablo, nosotros solo somos embajadores de la reconciliación. A nosotros lo que nos toca es precisamente eso, ¿no? Es transmitir esa reconciliación. Nosotros somos embajadores. Por nuestro medio es como que Él mismo les exhortase a ustedes. En nombre de Dios les pedimos, reconcíliense con Dios. Claro, hombre, reconciliar para reconocer el amor que nos ha venido. Porque la caridad de Cristo nos urge. La caridad de Cristo nos apremia, la caridad de Cristo nos está empujando. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y eso es precisamente. Piensen en estos tres mártires de los que hemos hablado recientemente, Anastasio, Félix y Digna. Es decir, el amor de Cristo los apremió y fueron fieles hasta el final, hasta dar la vida, entregar la vida y punto. Ya saben que tenemos ya las fechas de las próximas canonizaciones, ¿no? Ay, Dios mío, yo no sé cómo va a ser ese 7 de septiembre en Roma, se lo digo de corazón, porque Carlo Acutis ya de por sí ya tiene pueblo, Carlito, ¿no? Carlo ya tiene pueblo. Pero yo no sé, ¿se acuerdan que hemos hablado de él, ¿no? De Pier Giorgio Frassati. Para mí es un santo extraordinario. Ese 7 de diciembre y luego en octubre va a ser otra cantidad, vamos, los dos santos venezolanos que se van a canonizar, a beatificar en este caso. No, a canonizar, por Dios que estoy hablando yo, a canonizar. Bueno, vamos, el Evangelio. Seguimos en el Sermón de la Montaña, ¿no? Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos por partes. A ver, perjurar, es decir, jurar en falso. El perjurio es eso. Ya, el epiorqueseis, eso es el término, ¿no? Epiorqueseis significa jurar en falso. Hacer juramentos, orcuos, de ahí vienen varias palabras también, más en el latín que otra cosa. Y entonces, porque fíjense ustedes, es importante cumplirle a Dios lo que decir, le devolverás a Dios, esa es la idea, ¿no? Cumplirle a Dios es devolverle a Él. Esto es importante, porque el amor es una respuesta, el amor es un darle a Él lo que de Él hemos recibido. Por eso el término apodeseis, así como epiorqueseis,
apodoseis, es decir, jurar de manera falsa porque yo no le he devuelto a él. Eso es falsificar. O sea, lo que a mí me tocaba hacerlo no lo he hecho. Así que jurar no es solo, te juro, en mi pueblo es bien simpático eso, porque le hacen, te lo juro por Dios, y se besan el dedito gordito. Esto es una cosa simpática. Ya no, no es solo eso, es no devolverle a Dios, pues. Ya es jurar falsamente. Recuerden que, en la ley mosaica, esto era complicadísimo, ¿no? Está en el Levítico, en el capítulo 19, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy veraz delante de Dios, porque no soy auténtico. Ese es el gran problema. El jurar el nombre de Dios en vano es negar en la verdad. Por eso Jesús va a decir después, no, ustedes cuando digan sí es sí, cuando es no es no. O sea, no le anden metiendo más, porque lo demás es del maligno. Y no jures por nada, ¿verdad? No hay que andar poniendo ni por la ciudad, ni por el rey, ni por la tierra, no sé, nada, no hay nada. Tampoco jures por tu cabeza, y acuérdense que el que fale la cabeza, la cefalea, la cefa, de ahí que fale en griego, y luego, bueno, porque tú no puedes, bueno, el problema es que en tiempo suyo, Señor Jesús, no se podía, pero hoy en día sí se puede cambiar un cabello blanco en un cabello negro, el dinasai, el dinamis, el que no se puede cambiar, la trija es el cabello, el pelo. Eso, de ahí viene. Entonces no lo puede volver ni Leuken ni Melaina, el melanos. Cuando sale un melanoma es que le salió a usted algo negrito, no tiene un cáncer. Bueno, igual. Y entonces, esto es bonito, ¿no? Porque al final lo que termina diciendo el Señor Jesús es que cuando usted hable, o sea, cuando sus expresiones, cuando ustedes hablen el logos, digan nai o Eso es el tema. O sí o no. Punto. Lo demás el perizón, lo demás es del ponereu, viene del mal, viene del que actúa mal. Bueno, entonces, en el fondo, miren, veámoslo así, fácil. ¿Qué significa jurar el nombre de Dios, hermano? Significa no ser honesto. Y esto es muy importante. No honesto en el sentido de no robar, cuidado, en el sentido de la verdad. Ustedes digan sí cuando es sí, no cuando es no, lo demás, miren, lo digo de una manera más franca. No hay cosa más sabrosa que vivir en la verdad. Que vivir en la verdad. Porque cuando usted se autoengaña, cuando usted, y es una cosa, ¿no? Yo sé que estoy mintiendo. Y entonces yo no puedo vivir en una ficción, hombre. Es que ese es el gran problema. ¿Cómo se me ocurre a mí pretender vivir en algo que yo mismo me he inventado? Y hay que ser muy buen actor, ¿no? Hay que ser muy bueno. Y hay quien lo es. El Señor Jesucristo en el mundo de la política, por ejemplo. En fin, pero no. Hay que tener mucho cuidado con eso. No hay algo que nos libere más que vivir en la verdad. Por eso la libertad te viene de ahí, ¿no? La verdad les hará libre. Entonces, es fidelidad a Dios, es fidelidad a la palabra dada, es fidelidad a nosotros mismos. O sea, ¿qué sentido tiene andar dándole vuelta a las cosas? ¿Qué sentido tiene andarlas camuflajeando? ¿Qué sentido tiene andarlas enmascarando? No tiene ningún sentido. Por eso, el cristiano, cada uno de nosotros, debería de ser sencillamente fiel a su palabra. Antes existía eso, ¿no? Te doy mi palabra. Ya con eso uno creía. Oiga, no, mira, yo todo lo que quieras, pero mejor firmámelo aquí que quede en un papelito. Y qué mal se siente uno cuando le mienten, qué mal cuando no le cumplen. Y lo peor del caso, sí, uno le duele, ¿no? Que alguien me haya dicho, voy a hacer esto, voy a cumplir esto, le prometo, padre, tal cosa. Sí, y claro que uno se siente mal, pero uno se debería preguntar, hombre, ¿dónde queda la veracidad del otro? ¿Dónde queda su palabra? O sea, es decir, yo solo puedo tener mi palabra, no tengo otra cosa. Vamos, que esté lo más cerca de la palabra de Dios, del verbo de Dios, para que sea veraz. Lo demás es del diablo. Lo demás divide. Cuando usted empieza a arreglar las cosas y acomodarlas, téngale cuidado, que eso divide. Les invito a hacer oración. Señor, hazme buscador incansable de la verdad, que no me conforme con mis verdades, que me abra las verdades de los hermanos y a la verdad con mayúscula que tú me ofreces, que cada día descubra quién eres tú, quién soy yo para ti y para el mundo, que no me deje engañar por la propaganda interesada al servicio de los más poderosos, que abra los ojos a la realidad del mundo con sus luces, sus sombras y sus esperanzas. Señor, hazme servidor y testigo de la verdad, que hable con sinceridad, pero sin dogmatismos, que hable con convicción, pero sin vanidad, que hable con sencillez, pero sin demagogia, que no hable como los fanáticos que tratan de imponer su verdad, tampoco como los funcionarios que la defienden por obligación, aunque no crean en ella, que nunca utilice la verdad para atacar a los demás y sepa defenderla para el bien de los pobres. Amén. Señor, esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de los santos mártires cordobeses. Sí, Anastasio, Digna, Félix, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre.
pues muy feliz fin de semana para todos.